Dios les bendiga hoy con nuestro noveno milagro. El estudio que estamos dando de estos grandes milagros del Antiguo Testamento, lo que buscamos no es demostrar que Dios existe, sino de poner en el corazón de cada uno de ustedes lo que Dios es capaz de hacer con aquellos que le aman. El milagro de hoy es el traslado de Elías al cielo sin ver muerte. Elías fue un digno representante de la profecía bíblica y junto con Moisés estuvo con Cristo en la transfiguración. Con su traslado al cielo vemos cómo Dios prepara la continuidad de su ministerio a través de Eliseo. Y Eliseo no solo sabía que Dios se llevaría al profeta Elías al cielo, sino que conocía hasta el día que esto ocurriría. A través de este milagro veremos cómo el propósito de Dios es que la generación ministerial que continúe tenga mayor alcance que la anterior. Además de ver claro el paralelo entre el arrebatamiento de Elías al cielo y el rapto de la iglesia. Punto 1. Elías estuvo acompañado por Eliseo en el tiempo que sería traspuesto. El traslado de Elías al cielo fue conforme al propósito de Dios. Nuestro fondo bíblico será en Segunda de Reyes, capítulo 2, a partir del verso 1, que dice: cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Fue Dios quien quiso hacerlo. Esto dice que era su voluntad con su siervo. La ascensión milagrosa de Elías fue un anticipo de la ascensión de Cristo y del rapto de la iglesia que está por suceder. La Biblia dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, Santiago 5:17. Pero esto no impidió que Dios lo recompensara por su servicio y cumpliera su propósito en él. Elías ayudó a su pueblo a salir de la idolatría, además de ayudarle a la formación de una nueva generación de profetas. Y este verso 1 termina diciendo que Elías venía con Eliseo de Gilgal, para situarnos geográficamente. Porque en el siguiente verso él le pide que se quede ahí porque él va a ir a Betel. Le dice, Eliseo le contesta: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo decidió seguirlo hasta el final. Aquella lealtad estaba animada por una ambición espiritual que Dios pone en el corazón de sus siervos. Eliseo sabía que él era el sucesor de Elías y que necesitaría una doble porción espiritual para él hacerlo bien. El contexto de este verso nos da a entender que si él veía a Elías irse, él lo obtendría. Dios premia la lealtad y la recompensa cuando nosotros la tenemos con Dios, con nosotros mismos y con el ministerio. Punto B. Eliseo confesó su decisión de no dejar a Elías hasta que fuera traspuesto. En tiempos de Elías, Dios tenía a muchos que no habían doblado sus rodillas ante Baal, y entre ellos había una nueva generación de profetas. Verso 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron. En este verso se menciona por primera vez los hijos de los profetas, dando a entender que aquellos eran discípulos de los profetas. Dios siempre tiene un remanente de obreros fieles, aún en los lugares donde la situación no es la mejor. Por ejemplo, en Betel, que era uno de los lugares donde iban a pasar, ahí se había hecho un altar pagano. En Jericó, que va a ser el otro, hubo un juicio bajo el ministerio de Josué y la ciudad estaba en reconstrucción. Además, es curioso que de las 11 menciones bíblicas que se hace a los hijos de los profetas,
10 están relacionadas con Eliseo. Esto fue un verdadero legado ministerial que se le dejó a Eliseo, lo que nos lleva a motivar la preparación de siervos al servicio del Señor para que no se pierda este relevo ministerial en la siguiente generación. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Le hace esta pregunta. Y él les contesta a Eliseo: sí, yo lo sé, pero cállese, callad, le dice. Aquellos hijos de profeta no eran solo aprendices teóricos del ministerio. Dios les hablaba y sabían proféticamente que Eliseo no vería más a Elías en la tierra desde aquel día. Así que cuando enseñemos a otros en el ministerio, tan importante es que tengan el conocimiento bíblico como el saber oír la voz de Dios y lograr así discernir los propósitos del corazón de Dios. Verso 4. Dice: por segunda vez Elías le pide a Eliseo que se quede en Betel para él seguir a Jericó. Eliseo afirma su posición y lo hace diciendo: por el Dios viviente y por tu alma, que era la de Elías, no te dejaré. Eliseo estaba decidido a ver a su Señor partir y sin duda la fe de él se fortalecería al ver con sus propios ojos cómo Elías sería llevado al cielo en un torbellino. Aquella experiencia lograría aumentar en Eliseo la familiaridad con las cosas celestiales. Así que yo les invito a animarse como creyentes a pedirle al Señor experiencias con Él, a fin de que nuestras creencias sobre la vida espiritual sean afirmadas. Y recuerde que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oirá y también nos contestará. Hemos llegado a nuestro primer verso clave en Proverbios 18:10. Vamos al segundo punto. En el Jordán fue abierto milagrosamente para que pasaran Elías y Eliseo. Elías fue enviado al Jordán y Eliseo lo siguió hasta allí. Verso 5. Dice: se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió: sí, ya lo sé, callad. Aún los discípulos de los profetas que estaban en Jericó sabían de la partida y se lo dijeron a Elías. La distancia entre Betel y Jericó, ¿verdad? Porque en Betel estaban los otros profetas, ahora vemos los de Jericó. La distancia que había entre Betel y Jericó es considerable. Y si tomamos en cuenta que la comunicación en aquel momento no era la mejor, los hijos de los profetas de aquellos lugares sabían la noticia. Así que la fuente de aquella información, ¿quién se las había dado? Sino Dios. Dios comunica sus propósitos, pero nosotros necesitamos tiempo en su presencia para poderlos escuchar. La repetida respuesta de Eliseo a aquellos jóvenes era porque él también lo sabía. Pero ellos debían de callar aquella noticia, porque algunos de esos propósitos que Dios revela tienen su tiempo y deben de ser guardados en el corazón del siervo. Este fue el caso de María, la madre de Jesús, quien cuando los pastores relataban su experiencia, dice Lucas 2:15, que ella guardaba todas aquellas cosas meditándolas en su corazón. Verso 6. Aquí tenemos el último intento de Elías de dejar a Eliseo en algún lugar antes del momento de su partida al cielo.
Esta vez es en Jericó porque el Señor lo mandó al Jordán. Pero Eliseo vuelve a repetir: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Tenemos que estar de acuerdo que las despedidas son tristes, aun y cuando se trate de un milagro glorioso. Así pasó con Jesús en Juan 16:6, cuando él le anuncia a sus discípulos su partida. Dice que el corazón de ellos se llenó de tristeza. Pero así como pasó con Jesús, antes con Elías convenía que fuera de esta manera, porque todo aquello sería en favor de la gloria de Dios y para la expansión de su palabra. Punto B. Dice, Elías golpeó las aguas del Jordán con su manto y dice que el Jordán se abrió. Verso 7. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán, Elías y Eliseo. Dice el versículo, vinieron. Esto lo que tenemos que darnos cuenta es que estaban intencionalmente ahí, lo que nos indica que habían venido a ver el arrebatamiento del profeta. Presenciar un evento como este marcaría sus vidas para siempre. Conocer la verdad escrita, unida al testimonio del poder de Dios en un siervo, produce una convicción. De hecho, una de las causas del poder en la predicación de los apóstoles es que habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Por eso Pedro dijo en el concilio que él no podía, o que ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. Hechos 4:20. Ese fuego no se podía apagar. Así que esa era la gran motivación para hablar. Verso 8. Este verso registra el último milagro que se hizo a través de Elías antes de ser traspuesto. Y también podemos ver la conexión que el Espíritu hace para que se cumpla la voluntad de Dios. Porque tanto Eliseo como los 50 hijos de los profetas pudieron verlo. Elías toma su manto, lo dobla en dos partes y golpea las aguas. Y estas, volviéndose, dice, a un lado y al otro, para que Elías y Eliseo pudieran pasar en seco. Recordemos que antes de Israel entrar a la Canaán terrenal, el Jordán se abrió milagrosamente. Ahora, antes de que Elías entre a la Canaán celestial, se vuelve a abrir el mismo río milagrosamente. En ambos casos, Dios usó el milagro del Jordán como testimonio para honrar a sus siervos, a Josué con el pueblo de Israel y a Elías, que tenía como testigo a los hijos de los profetas, y a Eliseo. Texto. Nuestro segundo texto lo pueden encontrar en Juan 13:7. Punto 3. Elías subió al cielo y Eliseo obtuvo una doble porción de su espíritu. La condición para recibir la doble porción era ver a Elías al ser traspuesto. Los versos 9 y 10 que vamos a ver en esta sección parecen ser el testamento que un padre dejaría a su hijo. Así que veamos nosotros la herencia que Eliseo tendría de su padre espiritual y qué podemos aprender nosotros de esto. Verso 9. Elías le dice a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí.
Este verso nos relata la última conversación que ellos tuvieron. Elías le ofrece hacer por él lo que él tenga a bien pedir. Antes, déjenme explicarles que en Primera de Reyes 19:19 se relata cuando Elías llama a Eliseo a ser su profeta en lugar de él. Así que es posible que aquel ofrecimiento fuera la bendición que él quería darle antes de irse como premio a la fidelidad de Eliseo durante el tiempo que llevaba en el ministerio. Ante aquella oferta, Eliseo lo que pide es una doble porción de su espíritu. Esto nos recuerda a Salomón. ¿Recuerdan cuando él iba a reinar que le pide sabiduría al Señor? Pedir ser equipado espiritualmente para servir a nuestra generación de parte de Dios, podemos decir que pidió lo más importante, pidió los tesoros espirituales. Pero además, con esto, él muestra ser digno de recibirlo, porque su petición lo que enseña es un carácter maduro en Dios. Colosenses 3, del 1 al 3. Verso 10. Elías le contesta que su petición era difícil. Recordemos que los dones no son humanamente transferibles, así que no estaba en el poder de Elías tomar lo que él tenía y dárselo a Eliseo, porque es el Espíritu Santo quien reparte a cada uno en particular como él quiere. Primera de Corintios 12:11. Lo que hace probable es que lo que Eliseo le estaba diciendo era: te estoy pidiendo que intercedas por mí delante de Dios para que yo pueda recibir una doble porción de las cualidades, de las capacidades que Dios te ha dado en tu ministerio. Esto nos lleva a Deuteronomio 21:17, donde es posible que Eliseo se considerara ministerialmente el hijo primogénito. Por ello pidiera la doble porción que bajo la ley le pertenecía a los primogénitos. Cuando Pablo le aconseja a Timoteo en 2 Timoteo 1:6 que avive el fuego del don de Dios que estaba en él, le estaba diciendo a todos los creyentes, nos estaba diciendo a todos los creyentes en Timoteo: ponle el valor justo a los dones que Dios te da. Ponle el valor justo a los dones que Dios nos da. Si los valoramos, nos esforzaremos, seremos determinados como demostró serlo Eliseo. Para que Eliseo pudiera recibir su petición, le fue puesta una condición. Pero no solamente le fue puesta la condición, sino que Elías le ayudó a estar diciéndole: te puedes quedar acá, te puedes quedar acá. Él no desmayó. Dice, a ver a Elías, cuando él fuera traspuesto, él tenía que ser su meta para lograr la contestación de su petición. Por el estudio que nosotros hemos venido trayendo hasta este momento, sabemos que Elías tenía esta revelación. O sea, que antes de que Elías le diera la condición, ya Eliseo sabía que era necesario que él lo hiciera para recibirlo. Y por eso no dejaba al profeta. Así que nosotros nos damos cuenta de su perseverancia para obtener la bendición. Un ejemplo para nosotros. Punto B. Dios alzó a Elías vivo al cielo en un torbellino. Verso 11. Dice este verso que mientras ellos caminaban y hablaban, un carro de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Recordemos que primero fue Enoc, Hebreos 11:5. Ahora es Elías, que fueron llevados al cielo sin ver muerte. Además dice este verso, yendo ellos y hablando.
Al leer esto podemos encontrar lo mejor que podemos hacer en el ministerio, que es instruir a otro. Esto con el fin de mantener la continuidad de la labor que el Señor nos encomendó. Un carro de fuego con caballos de fuego, nos dice el verso. Esto nos da la idea de un momento inolvidable de gloria, que deja ver la majestad que rodeó a aquel profeta en su partida al cielo. Otro momento de gloria es cuando dice Cristo que habrá de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Efesios 5:27. Elías, deprimido por las persecuciones, dice Primera de Reyes 19:4, que él deseó morir. Ahora, en este momento de gloria, vemos cómo Dios lo honra al no ver muerte. Verso 12. Este verso describe la reacción de Eliseo ante el testimonio de la partida de Elías al cielo. Aunque él parece lamentarse por no ver más a su maestro en la tierra, porque ya dijimos, las despedidas son tristes, una cosa sí fue segura, y fue que su petición le fue concedida. Eliseo ahora toma los vestidos de Elías y los rompe en dos partes. Posiblemente la doble porción, simbolizando la doble porción que ahora él había recibido. Jesús dijo a sus discípulos que obras mayores que las que él hizo, ellos harían porque él iba al Padre, en Juan 14:12. Y esto fue lo que le sucedió a Eliseo. Elías se fue después de haber hecho 7 milagros registrados. Ahora, a Eliseo se le atribuyen 14, así que fue el doble. Hemos llegado a nuestro tercer texto en Proverbios 18:12, la segunda parte. Nuestra reflexión. Para este momento les tengo dos preguntas. ¿Qué pasaría si no hubiera relevo ministerial preparado para cada generación? Esto es para que meditemos, para que nos ayude a tomar decisiones o para afirmar las decisiones que hemos tomado. La otra pregunta: ¿cómo deben vivir los creyentes que esperan el arrebatamiento? Y nuestra respuesta, ojalá que sea la que está en Primera de Juan 2:6. Recuerde que les tengo una invitación y la de hoy va a estar en Hechos 1:11. Aquí dice varones galileos. Yo le digo, quite la palabra Galileos y ponga su nombre. Y dice, ¿por qué estáis mirando el cielo? Recuerde que casi siempre esta posición, cuando uno se queda viendo al cielo, es porque algo que uno está viendo piensa que no lo va a alcanzar. Es como una distracción. El ángel le contesta a ellos, ¿por qué lo están haciendo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, no podemos perder el tiempo, porque nos espera un encuentro glorioso con Cristo y debemos estar preparados para ese encuentro. Así que esa es nuestra invitación, seguirnos preparando para ese momento glorioso. Para la próxima semana veremos cómo la provisión de Dios nunca, subraye eso, se agota. Bendiciones.